¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio. Es un gusto nuevamente acompañarles. Luego del programa anterior, pues quiero agradecer las buenas críticas, el inicio del diálogo, bueno, también algunas correcciones, ¿verdad? ¿Por qué no? Así aprendemos ustedes y este servidor. Saludos a Mónica por esas acotaciones y bueno, hay un tema que ustedes han planteado y que lo vamos a abordar próximamente. Saludos también a quienes nos están siguiendo desde la diáspora. Gracias por esos comentarios y también por esos likes. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que le hemos venido dando seguimiento en las últimas semanas y que tiene un contexto actualizado en la semana que hoy termina. Y es que en El Salvador no hay garantías plenas para el ejercicio de nuestros derechos. Esto pues a propósito de la tercera prórroga al estado de excepción que fue aprobado nuevamente en esta semana en la Asamblea Legislativa. Como lo recuerdan, el pasado martes fue aprobado con 67 votos a favor esta tercera prórroga, es decir, que ya vamos para los 90 días continuos bajo estado de excepción. Suena poco, ¿verdad? Decir 3 meses, pero en realidad son 90 días bajo el régimen de estado de excepción. Pero bien, es importante, fíjense que es importante estar debidamente informado, sobre todo en un estado especial que limita el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, es importante saber cuáles son aquellos derechos que están afectados, que están restringidos bajo este régimen de excepción y cuáles no. Cuando pasamos de ser simplemente personas, simplemente individuos, a ser ciudadanos, significa que manejamos la información necesaria para tomar nuestras decisiones con plena libertad. Y a eso debemos aspirar. Bueno, entonces comencemos con la identificación de los 4 derechos, porque son 4 derechos los que están afectados desde el 27 de marzo pasado, cuando inició el régimen de excepción. Entonces siguen suspendidos. En primer lugar, el derecho a la defensa. Es decir, ¿qué implica este derecho? Bueno, al no ser informado, la condición de no ser informado sobre el motivo de la detención y también, fíjese bien, bajo la suspensión de este derecho a la defensa, la autoridad puede obligar a la persona que es detenida, puede obligarla a declarar y esa declaración puede ser tomada como certera, como prueba dentro de un proceso, dentro de un juicio. Son 2 cosas importantes. Una es que la autoridad no puede o no está obligada por ley a informar a la persona en el momento que la detiene el motivo por el cual la detiene. Y esto ha sido una queja cotidiana de las personas, los familiares de los detenidos, ¿verdad? Que cuando la autoridad llega, ya sea la policía o los militares, a capturar, por lo general no le informan a la persona por qué se lo llevan detenido. En algunos casos, pues simplemente le dicen que es porque hay una orden presidencial para capturarlos y en otros casos simplemente dicen que es porque tienen que detenerlos o porque de algún delito los van a acusar posteriormente. Esas son las respuestas que en varios casos los familiares de las personas detenidas han comentado que han recibido como respuesta de la autoridad. Bien, segundo derecho que es afectado es el derecho a asociarse libremente. Este derecho está afectado, a excepción de cuando se hace con fines religiosos, con fines culturales, económicos o deportivos. Esas 4 excepciones no están afectadas por esta suspensión, ¿verdad?, del derecho a la libre asociación. Y bueno, el número 3
es el límite a la detención administrativa, que pasa de las 72 horas hasta los 15 días. Pero esto dice el papel, ¿verdad?, que puede ser hasta 15 días. Sin embargo, en la práctica está ocurriendo que pueden ser más días, más de 15 días para que una persona detenida tenga su audiencia inicial. Y el número 4, que son las garantías de inviolabilidad. ¿En qué consiste esto? Bueno, la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones. ¿Sabían ustedes que tenemos derecho a la inviolabilidad, es decir, que nadie abra o revise nuestra correspondencia? Esto es en el concepto antiguo de la carta, ¿verdad? Nadie tiene derecho a abrir nuestra correspondencia, conocer nuestra correspondencia. Ahora podríamos trasladar eso a lo digital. Ni tampoco nadie tiene derecho, ni el Estado, a intervenir nuestras telecomunicaciones, es decir, nuestras llamadas telefónicas, ¿verdad? Pero ahora eso está suspendido. Son los 4 derechos que están suspendidos, nada más. Eso dice la ley, eso dice el régimen de excepción, el decreto de régimen de excepción que ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa por tercera ocasión. Muy bien, ahí estamos claros. Veamos ahora entonces en la práctica cómo se están cumpliendo estas suspensiones o estos actos excepcionales de parte de las autoridades, de parte del Estado. Hay casos en los que, como he dicho antes, la familia pregunta a los policías o a los soldados por qué se llevan detenidos a sus familiares, sus hermanos, hijos, esposos, etc. Y entonces la respuesta que dan los policías es, bueno, de algún delito lo vamos a acusar cuando llegue a la delegación. O, pues lo llevamos porque lo tenemos que llevar, simplemente. O porque tenemos que cumplir una cuota. Esto de la cuota ha sido frecuente, incluso los mismos policías lo han denunciado a través de sus páginas, ¿verdad?, donde están ellos organizados. O también otra respuesta que dan, que son órdenes del presidente y que las tienen que cumplir. Esto lo han dicho incluso algunos militares, según han revelado los familiares de los detenidos. Bueno, seguramente muchos inocentes han sido obligados a declarar bajo este régimen de excepción. Vea usted la importancia de esto. Seguramente han sido obligados a declarar sobre cosas de las que no saben o de las que no han participado, pensando que eso les puede ayudar a salir pronto o a salir libre o a salir bien librados de este proceso en el que comienzan a ser involucrados, ¿verdad?, a pesar de que no sepan sobre el caso que están declarando. Eso ocurre en la realidad, porque eso pasaba también en los años 80, sobre todo cuando no se conocen los derechos. Por eso es importante leer la Constitución, por eso es importante también conocer de las leyes de nuestro país, de los países donde vivimos, el Código Penal, el Código Procesal Penal, pero sobre todo la Constitución. Eso es importantísimo. Bien, vamos al siguiente y es el tiempo para la audiencia inicial, que decía antes ya no son 72 horas, sino hasta 15 días o más. Imagínense que hay casos en los que las personas detenidas han fallecido adentro de las cárceles, incluso sin haber enfrentado la audiencia inicial. Nunca se sabrá si esa persona en realidad fue detenida y bajo una acusación de haber cometido un delito o de pertenecer a una organización pandilleril de manera certera, o si fue una persona que no tenía nada que ver con ambas cosas. Y bueno, y el último es que hay algo que el gobierno está haciendo con mayor sigilo. Esto tiene que ver con el numeral 4, las garantías de inviolabilidad. Y mire, lo está haciendo con mucho sigilo. No se está hablando de esto. Y es la intervención de las telecomunicaciones y la comunicación digital. Pues bien, hagamos un poco de memoria con esto. Se recordarán ustedes allá por el mes de febrero
cuando la Asamblea Legislativa también aprobó una serie de reformas al Código Penal, al procesal penal también. Pero en el Código Penal se estaba legalizando el espionaje, permitiendo un concepto que se denominó las operaciones digitales encubiertas. Y en los juicios se legalizaba otro concepto que era la evidencia digital. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste estos términos de lo digital? Pues bueno, ahora como mucho de la comunicación interpersonal e interinstitucional se realiza a través del correo electrónico, a través de las redes sociales, del WhatsApp, del Messenger y tantas otras aplicaciones como redes sociales, bueno, por ahí hay mucha comunicación. Entonces vino el gobierno y dijo, vamos a crear entonces la figura de las operaciones digitales encubiertas que las va a realizar la policía, e incluso se habló de un concepto de los patrullajes digitales encubiertos. ¿Qué es esto? Bueno, intervenir las telecomunicaciones, es decir, las escuchas telefónicas, además intervenir los correos electrónicos, intervenir las redes sociales como el WhatsApp, los grupos de WhatsApp, las cuentas de WhatsApp, que es una red social con mucho tráfico de comunicación entre nosotros, ¿verdad? En nuestro medio. Entonces, de allí, ¿qué se iba a obtener? Bueno, se va a obtener lo que legalmente se ha conocido, ha quedado establecido en esta reforma del Código Penal como la evidencia digital. Bien, las operaciones encubiertas entonces las realiza la policía y agentes policiales, los investigadores, con la autorización de la Fiscalía. Póngale atención a esto, la cual a su vez debe pedir una orden a un juez. Hasta ahí todo bien, parece ir respetándose la legalidad, los procedimientos legales, ¿verdad? Lo que los abogados conocen como el debido proceso en estos casos. Pero vea usted, en estos patrullajes digitales, ¿qué le garantiza a alguien, a una persona, que deliberadamente estos agentes del Estado, llámese policía, u otros agentes estatales, de manera encubierta, no van a sustraer de manera abusiva o deliberada o con otros intereses información de otra índole, información personal, fotografías, textos, archivos de la índole que sea, de manera abusiva de sus aparatos, ya sea teléfono, tablet o computadora, a través de estos procedimientos llamados operaciones digitales encubiertas. Hay un enorme peligro que los abogados y también los periodistas lo dijimos en su momento, hay un enorme peligro que se utilicen esas operaciones encubiertas para estar espiando a lo que el gobierno llama la oposición o aquellas personas que el gobierno identifica como enemigos, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema. Sigilosamente el Estado, a través de estas instituciones, está aplicando esto y tampoco está rindiendo cuentas, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Eso es muy peligroso, fíjense, para los ciudadanos, pero también para los periodistas, para todos, ¿verdad? Los periodistas no pueden hoy por hoy guardar libremente sus contactos de sus fuentes de información, precisamente en aparatos, ¿verdad? En teléfono, en dispositivos electrónicos, precisamente porque son vulnerables a ser espiados, a que les sustraigan sus archivos de sus investigaciones, a que sustraigan fotografías que después hasta pueden ser sacadas de contexto, como ya hemos visto otras campañas que se han originado con propósitos propagandísticos y de dañar la imagen de personas, ¿verdad? Ya sea dirigentes políticos o defensores de derechos humanos. No hay garantías de que el Estado va a ser respetuoso, digamos, en estos procesos de investigación, porque además la institucionalidad está minada, es decir, no hay institucionalidad que haga contrapeso, que en este caso serían las entidades de Contraloría.
del mismo Estado, ¿verdad? Llámese aquí Procuraduría de Derechos Humanos también, que vendría a verificar el buen ejercicio de los procedimientos tanto policiales como fiscales. Bien, veámoslo hoy desde la perspectiva de la libertad de prensa y de expresión en el marco de este régimen de excepción. El régimen, dijimos, de excepción solo afecta 4 derechos básicos, pero en la realidad el aparato de seguridad del Estado está cometiendo abusos al limitar otros derechos como el libre tránsito, la presunción de inocencia, la libertad de expresión y también la libertad de prensa. La libertad de prensa que está garantizada en el artículo 6 de nuestra Constitución. En los documentos no está afectada, pero sí en la práctica. Y les cuento por qué. ¿Se recuerdan ustedes recientemente, ustedes que son internautas cotidianos, ¿verdad? Recientemente circuló en redes sociales el caso de la periodista Nuria Melara. El caso era que ella comenzó a filmar, a cumplir su función informativa fuera de su residencia, donde estaba la policía desarrollando una operación de detención de unos extranjeros. Resulta que una agente policial la intervino y le prohibió que realizara su ejercicio periodístico, a pesar de que ella se identificó plenamente. E incluso la agente policial comenzó a amenazarla con llevársela detenida si no dejaba de grabar. La periodista activó su cámara desde el teléfono y comenzó a documentar lo que estaba ocurriendo. Eso no está limitado en el régimen de excepción. La libertad de prensa, la libertad de expresión no está limitado. Ya vimos los 4 derechos que están limitados. La libertad de prensa y la libertad de expresión no están dentro de esos 4. Bien, pero además de la periodista Nuria Melara, recientemente se le ha limitado el libre ejercicio del periodismo a una reportera de la prensa gráfica, pero también a 2 reporteras internacionales, cuyos nombres no voy a decir, ni tampoco el país de origen, para no ponerlas en peligro. Pero se les ha impedido el libre ejercicio de ese derecho, argumentando la autoridad policial de que no pueden hacerlo porque está prohibido. Y eso es falso. La autoridad no puede decir que está prohibido ejercer el derecho a la libertad de expresión. No está prohibido. Bien, pero además de esto quiero decirles que, o recordarles más bien, que hay 9 periodistas que han salido de este país bajo la condición de migración forzada hacia otras naciones, precisamente porque consideran que no hay condiciones para ejercer la profesión con plena libertad en este país. De esa manera se está afectando la libertad de prensa y la libertad de expresión en El Salvador. Esos son abusos de la autoridad. Por eso es importante saber cuáles son los derechos afectados bajo el régimen de excepción y que no se nos olvide. Bueno, veamos entonces, ya para finalizar, cuál es el problema de la institucionalidad que está cooptada o capturada por el capricho de una sola persona. Y veamos entonces, ¿qué pasa cuando un ciudadano o ciudadana se ve afectado en sus derechos? En el caso de un ciudadano que es detenido y pues es acusado de algo que es falso, que no ha cometido, un delito que no ha cometido. Ok, en toda sociedad democrática, bajo un régimen de derechos, esta persona podría pensar en acudir a denunciar a esa autoridad que ha cometido un abuso o a cualquier persona. ¿A dónde? A la Fiscalía General de la República. Es un punto de entrada para hacer denuncias. En su defecto, en el caso de las periodistas, pudieron ir a la policía, porque ahí hay una unidad de asuntos internos. Luego existen los tribunales, el sistema judicial. Y por si acaso también la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿verdad? Por violación a los derechos. Pero tal como están las cosas, ¿ustedes creen que
esta institucionalidad funcionaría en la defensa, en la protección de las garantías de los derechos del individuo? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho en otros programas y muchos sabemos esto. Una fiscalía que está sometida al poder ejecutivo. Una policía que obedece ciegamente órdenes del poder ejecutivo, del presidente Bukele. Los tribunales igualmente sometidos. Hay jueces que seguramente están al momento de dictar una sentencia, al momento de iniciar un proceso, están pensando qué va a decir el presidente si dicto esta sentencia de esta manera o la dicto de esta otra, como la quiere el presidente. Y luego tenemos una Procuraduría de Derechos Humanos silenciosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué opciones tiene el ciudadano y la ciudadana? Bueno, le queda la Corte Suprema de Justicia, a donde se presentan los recursos y las demandas. ¿Pero qué tenemos en la Corte Suprema de Justicia? ¿Creen ustedes que allí encontrarán resoluciones independientes a la voluntad del órgano ejecutivo del presidente Bukele? Pues no, ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué le queda a la ciudadanía? La denuncia internacional. Veamos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y justamente ayer, jueves, hubo una audiencia en la que la CIDH conoció precisamente los casos de violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Y bueno, véalo usted, el Estado, la representación del Estado de El Salvador no se hizo presente. Eso implica que el Estado de El Salvador también está desconociendo este tinglado internacional de protección de las garantías, ¿verdad? De derechos. Entonces, ¿qué le va quedando a la ciudadanía? Pues la denuncia internacional. No hay, señoras y señores, amigos y amigas, no hay garantías entonces para el ejercicio pleno de nuestros derechos en nuestro país. Así de simple.